Ocupa tu Gasteiz nació oficialmente en enero de 2018, aunque es verdad que llevábamos tiempo trabajando desde meses antes de su presentación, y no es para menos porque creíamos que tenemos bastante para celebrar, porque 4 colectivos de Gasteiz cumplen 80 años en total, que son los 35 de Alavedi, 30 del Gaztetxe, 10 de la Ausolana y 5 de Recaleor. Una vez que teníamos el esquema del día en la cabeza, nos pusimos a trabajar todas las semanas y al final, aunque nos costó, pues lo conseguimos y organizamos un día festivo elaborado de forma autogestionada y asamblearia, con una apuesta clara por la implicación de los movimientos populares de esta ciudad y por la cultura local. Fue en abril, que igual lo está ocultando el Ayuntamiento de Gasteiz, fue en abril cuando comenzamos a tramitar los permisos, y en este sentido queremos destacar y dejar claro que ha habido una muy buena relación con los técnicos del Ayuntamiento de Gasteiz, porque en todo momento nos han ido informando de todos los trámites que faltan por pasar y poniendo facilidades para arreglar cualquier problema técnico. Y nos lo han puesto fácil, como lo han puesto con otros muchos eventos que ha habido en Gasteiz. Con todos los procedimientos técnicos avanzados y visto que técnicamente no nos habían puesto ningún inconveniente de gran calado, decidimos presentar el programa justo un mes antes. El pasado 6 de septiembre se presentaba el cartel en la Plaza del Machete, que iba a ser uno de los puntos que se iba a utilizar ese mismo día. Es horas más tarde cuando se recibe una llamada por parte del Ayuntamiento. Nos llaman los técnicos con los cuales ya hemos dicho que hemos tenido muy buena relación y nos comunican que desde el gabinete de Urtaran nos querían denegar el requerimiento del uso de la vía pública. Nos echaban atrás el día, pero decían que son majos, literalmente, y nos dejan la Plaza Rafa Plaza frente al Gaztetxe, y nos deniegan la Plaza Santa María, la calle Cuchillería, la calle Brullerías, la Plaza Brullerías, la Plaza del Machete y el Parque de Chanove. Pero ante nuestra sorpresa encima argumentan que el nombre de la dinámica incita a la ilegalidad, el Ocupa tu Gasteiz, y así, según dicen ellos, se lo habían hecho comunicar los servicios jurídicos. Sabemos de sobra que no hay excusas tras las plazas ni los permisos, y la razón es el nombre. Así nos lo han querido trasladar de modos más formales e incluso informales. Urgentemente solicitamos una reunión y tras días detrás de ella esperando la respuesta les volvemos a llamar. Nos dicen que esa reunión se ha celebrado. No sabemos cuándo se ha celebrado esa reunión, pero lo que nos dicen es que ya se han reunido para hablar del tema, pero que nosotros no hemos estado invitados. Finalmente, y que hayan tomado todas las decisiones. Finalmente nos dan otra reunión después de estar tras ellos, y nos dan una reunión el martes 18 en el Ayuntamiento. Reunión a la cual acude una persona de cada colectivo y un representante de Gasteizko Txosnak, ya que estaba el permiso en nombre de este colectivo. En la reunión están, aparte de eso, Iñaki Prusilla, el concejal de Medio Ambiente y Espacio Público, y Ainhoa Echandía, que es la directora de Medio Ambiente y Espacio Público. El Ayuntamiento en esa hora y media no se mueve de su postura, argumentan que no es un evento de ciudad, ya no hablan de problemas técnicos y nos comparan con el uso que pueden hacer empresas privadas del espacio público, y se atreven a decir que nunca ha habido un festival que haya requerido de tantos espacios en el centro de la ciudad. Su cara es un poema en el momento que les ponemos sobre la mesa los programas de otros eventos parecidos que han ocupado incluso bastantes más plazas que el nuestro. Estamos hablando del Gaztetxe Eguna en el 2005, el Piztu Gasteiz en el 2008 y el Gora Gasteiz hace 3 años, un acto que por cierto apoyó el PNV de Gasteiz y que fue partícipe de este mismo día. Aquí tenemos los programas también de lo de Piztu Gasteiz, Gora Gasteiz, y luego quieres echar un ojo. Se levantan, se acaba la reunión y encima consideran que nos hacen un favor al permitirnos utilizar una plaza. Y queríamos comentar un detalle que nos parece, bueno, que podría ser, eso lo he dicho, un simple detalle, pero nos parece bastante grave. Y es que como alternativa nos empiezan a hacer ellos en esa reunión, al final prácticamente el programa, nos empiezan a hacer el esquema y nos invitan a que, por ejemplo, la comida la podemos hacer en la Ausolana, que los juegos para los chiquis los podemos hacer en el Gaztetxe y que podemos utilizar nuestros espacios. Y eso se quedaría en una simple anécdota si no fuese porque no entendemos cómo estas gentes se pueden creer, bueno, es que no sabemos quiénes son para decidir cómo gestionar estos espacios abandonados durante décadas por las instituciones y ahora recuperados por la voluntad popular, y encima quieren a nosotros decirnos cómo tenemos que utilizar estos. Rápidamente, a través de la prensa, como ya sabréis, el propio Ayuntamiento se ha encargado de salir al paso de la proyección pública que esta vulneración de derechos pudiera tener, afirmando que la denegación de permisos se debe a la coincidencia con otros eventos convocados para el mismo día. Sin embargo, ocultan qué espacios estaban ocupados y desde cuándo estaban pedidos sus permisos, cerrándose en banda cualquier posible negociación, porque teníamos constancia de que había diferentes sitios de Gasteiz ocupados, que igual los habíamos pedido, pero
esos mismos organizadores se pusieron en contacto con nosotras, igual que nosotras nos pusimos en contacto con ellas, para coordinarnos, como puede ser, por ejemplo, el ejemplo del mercado que se celebra en la calle Cuchillería. Había total, bueno, pues estaba todo negociado. Han pretendido, en este sentido, ocultar nuestra voluntad para negociar y reubicar algunos de los eventos organizados, poniendo encima de la mesa una propuesta unilateral e innegociable, una única plaza para desarrollar todo el programa previsto en más de 6 plazas. Por lo tanto, queda claro que no es un problema técnico, sino un problema político, y eso encima lo ha reconocido el propio ayuntamiento en el momento que dice que no es un evento de ciudad, por mucho que haya problemas técnicos. Unas restricciones que llegan a menos de un mes del gran evento, y horas después de hacer público el programa, pues lo que nos lleva es a la conclusión de que estamos ante una censura política y nos encontramos ante imágenes como las del "lo tiro porque no me gusta" de Alfonso Alonso, utilizado en el año 2005 contra el Gaztetxe de Gasteiz. Esta vez, sin embargo, lo que pensamos que estarán pensando en el Ayuntamiento de Gasteiz es: no se celebra porque no me gusta y porque estamos en año electoral. No nos vale, y aseguramos que a nadie le da más rabia que, bueno, a todas las personas que estamos organizando este día, pero tenemos que anunciar que lo que iba a ser un día de celebración va a ser también un día de respuesta colectiva. Y ya encima no es un tema de la dinámica en sí, de los 4 colectivos, sino vamos más allá, porque consideramos que esta censura política puede ser un precedente para otros festivales e iniciativas populares. Entonces creemos, en este sentido, que tenemos una responsabilidad colectiva que va mucho más allá de estos 4 proyectos que están de aniversario. Está en juego mucho más allá y a largo plazo. Este evento en concreto no es un evento de ciudad, dijo el otro día el Ayuntamiento de Gasteiz en una nota de prensa. Si no fuese por la impotencia y enfado ya mencionados, pues nos haría gracia, pero al escuchar esto nos vienen unas cuantas preguntas a la cabeza, y entre otras son: el hecho de que 4 colectivos llevemos lustros organizando actividades culturales durante todas las semanas no es un evento de ciudad. Llenar plazas del centro de Gasteiz con música, actividades para las más chiquis, un mercado popular, una comida de cientos de personas, colaboraciones de bares con diferentes actuaciones, obras de teatro, no es un acto de ciudad, porque un montón de las cosas que estaban atadas allí el ayuntamiento ya las ha cogido más de una vez, como puede ser el concierto de Sea Mais, y eso sí que ha sido un evento de ciudad para ellos. Los llamados eventos de ciudad, deben tener patrocinadores públicos y privados y ánimo de lucro para ser considerados como tal. Año 2005, Gaztetxe Eguna, Alfonso Alonso. Año 2008, Piztu Gasteiz Eguna, Patxi Lazcoz. Año 2015, Gora Gasteiz Eguna, Javier Maroto. Lo dicho, un evento apoyado por el PNV de Gasteiz. Vemos las programaciones y son parecidas e incluso llegan a más lugares de la ciudad. ¿Por qué estos sí eran eventos de la ciudad y el 6 de octubre no lo es? Para estas preguntas, nuestra respuesta es que estamos en una cuestión de derechos, y estos colectivos queremos dejar claro que no nacieron con vocación de gustar ni a esta institución que tenemos aquí, el Ayuntamiento de Gasteiz, ni a ninguna otra. En este sentido, Gasteiz creemos, aún así, que ha demostrado lo que es posible, legitimando a estos colectivos, defendiéndolos y disfrutando de ellos cuando ha sido necesario. Ejemplo de ello, las últimas movilizaciones de Errekaleor o el Gaztetxe Eguna ya mencionado en el año 2005. Y el 6 de octubre estamos más convencidas que una vez más se volverá a hacer, porque esa es la única legitimidad que nos sirve y no la de las instituciones que tan lejos nos queda. Queremos dejar en este sentido claro que la ciudad no es suya, que son unos simples gestores que parecen no recordar cómo llegaron a la alcaldía. Sin embargo, esto no puede significar que los cargos públicos puedan hacer lo que quieran con los colectivos, que no recibimos ningún tipo de ayuda privada ni institucional para realizar estos eventos. Y para finalizar, simplemente afirmar que el Ocupa tu Gasteiz Eguna se va a hacer el 6 de octubre, y será entre otras cosas gracias a 2 cosas. Gracias a una lista de adhesiones y apoyos del mundo de la cultura, del deporte, etcétera, que hemos recibido ya en 24 horas, lo vamos a hacer público la misma semana, a principios de la semana que viene os pasaremos esta lista y la lista de adhesiones. Y gracias a los colectivos y movimientos populares de Gasteiz. Los próximos días vamos a anunciar quedadas populares para poner carteles, hacer pancartas, organizar actos y demás, ya que, como hemos dicho, creemos que va bastante más allá de estos 4 colectivos. Y a finales de la semana que viene haremos público el planteamiento definitivo de cara al día 6 de octubre. Nos veremos antes del 6 de octubre y seguro que también después. Estamos ante una cuestión de derechos, no nos podemos quedar en casa y menos aún calladas.